qué, quién, cómo, cuándo. Pregúntale a, con invitados que tienen algo que decir. Pregúntale a. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio de Pregúntale a, en el cual tenemos invitados que nos aportan cosas interesantes. Esta semana estaremos hablando de temas de salud, así como lo hicimos la semana pasada. Y el día de hoy, bueno, pues como es un honor y es un gran privilegio para Pénjamo TV que esté con nosotros, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Amezcua. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Chiro, pues al contrario, muchas gracias por la invitación nuevamente. Aquí estamos y tratando pues de aportar nuestro pequeño granito de arena en pro de la salud de nuestro municipio. Que esa es la idea, esa es la intención. La intención es inclusive, hoy nos traes una presentación de cómo es el avance del COVID, hasta llegar a nivel general y hasta llegar a lo que es nuestro municipio para platicarlo, exponerlo y que surjan algunas cuestiones y que podamos irlas resolviendo, ¿no, Miguel? Efectivamente, así es. Hace 8 días platicábamos de cómo va, cómo nos podemos contagiar, las dudas que había acerca de los oxígenos, todas esas cosas. Bueno, hoy vamos a presentar ya números más fríos, números más crudos de cuál es el verdadero panorama, no solo en nuestro municipio, ¿verdad? En nuestro estado, el país y pues a nivel global cómo va moviéndose la pandemia. Correcto, pues le pedimos a producción que nos ponga las gráficas y empezamos. Muy bien, Chiro, pues bueno, vamos a iniciar con la primera diapositiva. Aquí en la primera, a mí me gusta presentar primero cuál es un panorama global, cómo vamos a nivel mundial. Hay que recordar que esta es una situación mundial y que escuchamos por ahí en los noticieros cómo van en Europa, cómo van en Estados Unidos, cómo van en Brasil. Y pues bueno, aquí están en estas gráficas. La gráfica roja es la que nos muestra cómo estamos en el continente americano. El continente americano es el que desde que Europa empezó a disminuir sus casos en los países más problemáticos como España, Italia, el continente americano empezó a subir con un crecimiento exponencial y de ahí no hemos parado. El continente americano se encuentra con el 58.1% de los casos activos en las últimas 24 horas. Quiere decir que cada 24 horas el continente americano está creciendo exponencialmente. El continente europeo ya había tratado de contener, ya había logrado contener un poco ese crecimiento. Sin embargo, viene la segunda oleada de contagios y vuelven a tener un incremento considerable. Sin embargo, el continente americano sigue repuntando y repuntando. Okay. La siguiente. Aquí en esta grafiquita, bueno, esta nos muestra cuál es la tasa de letalidad global. Nosotros la manejamos por porcentajes, ¿verdad? La cantidad de pacientes que ya son positivos y de esos positivos cuántos han fallecido. Okay. Y eso nos da una tasa de letalidad que en este momento a nivel mundial es del 2.2%. Cuando la pandemia empezó, no sé si recuerdas que las noticias decían, es un virus muy contagioso, pero es poco letal. Y la letalidad se mantenía baja, 1.8, 2% era la letalidad cuando inició la pandemia. Empezó a tener diferentes mutaciones y empezó a ser un poco más agresivo y por lo contagioso cada vez era más gente contagiada, pero también presentábamos muchas defunciones. Y ahí se fija la gráfica, pues llegó a subir hasta letalidades del 8, casi el 10% de letalidad. Después empezó a disminuir hasta llegar ahorita al 2.2 y se ha mantenido en 2.2% la letalidad global. Ok, siguiente. Esta parte es importante porque si observamos nuestro país, en esta siguiente diapositiva que vamos a observar, sí. Pues bueno, ya nuestro país ahí nos marca que tenemos al momento 1.869.708 casos positivos. ¿Solamente en México? Solamente en el país. En el país. Ajá, y de esos casos positivos tenemos 159.100 defunciones. Ya que entonces, si sacamos la proporción, sacamos la tasa de letalidad, a nuestro país es una letalidad del 8.4%. O sea, muy por encima de la mundial. Muy por arriba de la mundial. O sea, estamos hablando de que el crecimiento ha sido exponencial no solamente en los contagios, sino también en las defunciones. Okay. Se habla de que México es el cuarto país con más letalidad. Correcto, siguiente diapositiva.
En esta diapositiva, aquí nos muestra, pues bueno, cuáles son los casos activos. Y aquí viene por estados. Okay. Históricamente, la Ciudad de México, pues Sí. es el que tiene más casos activos. Okay. Claro, por la proporción también de la cantidad de población que tienen ellos. Seguido de la Ciudad de México está el Estado de México, el Estado de Nuevo León. Y en cuarto lugar está Guanajuato. Guanajuato. Había estado en tercero, ¿no? Había estado en tercero. Sin embargo, el Estado de Nuevo León pues también tuvo un crecimiento importante y pues bueno, sube al tercer escalón y nosotros bajamos al cuarto. Sin embargo, pues Sí, de arriba, los 32, pues estamos muy arriba. Sí. Y tomando en cuenta también pues la cantidad de población que tiene el estado. Así es. Y el territorio que tiene o con el que cuenta, pues bueno, es una parte importante a Importantísima. destacar. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, esta es la tasa esta es la gráfica de las defunciones. Ah, interesante. Hay que recalcar que en algún momento Guanajuato estaba en el lugar 11 en defunciones. Sí. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que teníamos mucho contagio, como lo vimos en la otra gráfica, pues teníamos la solvencia hospitalaria, la infraestructura para contener eso y que nuestra tasa de mortalidad fuera bajita. Sí. Sin embargo, hemos crecido en defunciones, tanto en casos como en defunciones, y pues bueno, ya estamos ahorita en el cuarto lugar de defunciones. Cuando habíamos estado en el lugar 11, hemos ido subiendo, y estamos en el lugar cuarto. Ok, a la siguiente. Esta es muy importante, la verdad. Esta es la realidad de nuestro estado. Este es el semáforo en el que estamos, donde nos marcan muy precisamente cuáles son las actividades que podemos o cuáles son las que realmente no podemos o no debemos realizar. La semaforización inició desde hace tiempo con un código de colores, como si fuera un semáforo. El verde quiere decir que pues, bueno, ya podemos hacer todas las actividades como lo veníamos haciendo normalmente. El semáforo amarillo, donde se restringen algunas cosas, pero otras se tienen que prohibir. Y el rojo, donde la mayoría se prohíben. Hay un naranja y el rojo. El naranja, la diferencia del amarillo al naranja es que disminuyen los porcentajes de asistencia en algunos lugares. Ah, ya, entendí. Sí, y el rojo, pues quiere decir que algunas actividades no esenciales sí tienen que parar. Estuvimos en rojo cuando se cerraron todos los comercios y todo esto, Miguel. El estado y el municipio fue uno de los primeros municipios en el estado que empezó con las acciones preventivas muy marcadas y hay que reconocerlo que a muy buen tiempo. Empezó la pandemia y todavía no existía la semaforización, pero sí nos decían, vamos a cerrar el comercio, vamos a dejar solamente la parte esencial para tratar de contener. Y si tú te fijas, tú eres miembro de los consejos, de los comités, entonces gran tiempo nos mantuvimos con 11 casos. Con 11 casos. Obviamente, el sector económico pues no resiste y menos en nuestro municipio, que es prácticamente agrícola, ganadero y comerciante. Entonces, aquí siempre decimos, si le va bien a la gente del campo, pues bueno, le va bien al municipio, porque ellos producen y vienen y hacen sus compras aquí, y aquí dejan la derrama económica. Al cerrar todos los negocios, pues se veía afectada toda la economía en general. Entonces, fue muy difícil contener esa parte. Empezaron los comerciantes, necesitamos abrir, necesitamos trabajar. Se dio la oportunidad y de ahí se dio la movilidad y de ahí se dio el incremento. Se empezó a dar el incremento y desde que empezamos habíamos contenido durante 2 meses, desde que se reapertura la economía, pues empieza el incremento. Ojo, no quiere decir que por aperturar la economía se vino este descontrol total. Hay que recordar que el comerciante al interior hizo varios convenios y se comprometieron a realizar ciertas acciones. El comerciante lo realiza al interior de sus negocios. Sin embargo, la movilidad, no puedes exigirle tú como comerciante, no vengan 5, no vengan 3, los dejan, pero los dejan afuera a lo mejor. Nada más pasa una persona en mi comercio, pero se quedan 3 afuera. Niños, adultos mayores. Esa movilidad es la que sí generó el incremento que estamos teniendo. Y ya de ahí, pues siguió incrementando.
hasta llegar a como estamos ahorita y volver o regresar al semáforo rojo. El día 25 de enero. El día 25 de enero, que fue prácticamente hace 8 días, Sí. el estado de Guanajuato tenía estos números, tenía 104.220 casos confirmados y de los cuales tenía 7.533 defunciones. Ahorita vamos... Este dato es desde que empezó la pandemia. Sí, desde que empezó. Este es un acumulado. Desde que empezó vamos contabilizando todos los casos que vamos teniendo, por eso son casos confirmados. ¿Sí? Entonces, desde que empezó el primer caso se contabiliza en esa parte de casos confirmados y de ahí este es el crecimiento que hemos tenido en el estado. Okay. Y las defunciones de igual manera, ¿no? La primera defunción se contabiliza y de ahí es un acumulado y pues, bueno, de ahí sacamos las estadísticas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver la gráfica ahora de... Al 8 días después ya tenemos Al día 109.038 casos. Okay. Tenemos un incremento muy, muy importante. Normalmente yo les presento esta comparativa de cada 8 días para ver el porcentaje y aumentamos pues prácticamente... 4,000 en promedio. 4,000, más o menos 4,000 casos Casi en el estado. en el estado. Y pues ya teníamos 8,117 defunciones, o sea... Okay. Un crecimiento muy importante. Ahorita nosotros en el estado nos habíamos mantenido con una tasa de letalidad también un poquito baja. Ajá. No como la global de 2.2, Sí. pero tampoco tan exagerada como la nacional. Sí. Sin embargo, ahorita ya el estado está pegadito. El país tiene 8.4 y el estado tiene 8.2. Entonces, es una tasa muy, fuerte. muy alta de defunciones. Ok, la siguiente gráfica, por favor. Y pues bueno, aquí Se en ve nuestro chiquita, municipio pero bueno. se ve aquí hace 8 días Sí. teníamos 1.620 casos ya confirmados en nuestro municipio. Sí. Y de esos 1.620 teníamos 131 defunciones. Ok. Eso fue hace 8 días. 8 días después, al día de ayer, Ajá. después, si me pueden pasar la que sigue, La que sigue, por favor. ya teníamos en el municipio 1.710. Tuvimos 90 casos en 8 días. Son números crudos, pero ese es el incremento. Y estos números son los oficiales, son los que yo manejo de acuerdo a la cantidad de muestras que yo realizo. Ajá. Pero hay que sumarle cuánta gente no se realiza una prueba, Ajá. o cuánta gente se realiza una prueba privada, Ajá. o cuánta gente ni siquiera se da cuenta y está por ahí infectando, Ajá. o llegan a morirse en su casa. Y bueno, de 8 días ya tenemos 141 defunciones. Incrementamos 10 defunciones 10 defunciones en una semana. en 8 días. Sin embargo, pues bueno, por parte de panteones municipales o de servicios básicos, pues ellos manejan los números de cuál es la realidad de lo que está entrando. Esto te digo, nosotros es las estadísticas que llevamos de acuerdo a los números que nosotros manejamos de acuerdo a las pruebas que realizamos. Sí. La gente está muriendo en su casa Sí. y obviamente es un certificado que sí lo vamos a tener en la estadística, pero que llega un poquito más retrasado por todo lo que se tiene que generar. Pero sí es alarmante, si tú ves en 8 días 10 defunciones solo de COVID, Sí. pues sí. no se había visto esto en nuestro municipio, pues, ni en ningún lado. Fíjate que tenemos el dato de que en el mes de enero, en el Panteón Municipal de Pénjamo, en el de aquí de Pénjamo, sin contar Santa Ana ni las comunidades, que son 9 los panteones que hay en el municipio, pero solamente en el de Pénjamo, en el mes de enero, el día 2 de enero, fue cuando se presentaron menos personas que fallecieron por la causa que sea, que fue una sola persona. Pero llama la atención que el día 18 de enero fueron 15 las que en un solo día se sepultaron en el panteón de Pénjamo. Y de ahí en promedio, el día primero fueron 2 personas, el día 3 fueron 4, así se mantuvo 4, hasta el 6. El 7 bajó a 3, y luego el 8, 7, y así más o menos, pero el 18 llamó mucho la atención porque fueron 15 inhumaciones. Al día siguiente fueron 12, al día siguiente fueron 11, luego siguiente fueron 11, y luego 10, estuvo manteniendo, y cerró el mes con 7. Entonces es un dato interesante de lo que hemos estado buscando,
Y estos datos también son, los que tú tienes son solamente, digamos, COVID confirmados, ¿no? COVID confirmados, efectivamente. Y esto nos da una tasa de letalidad en el municipio del 8.1%. Que es bastante. Entonces, imagínate, ya estamos prácticamente casi a lo que es el nivel nacional. ¿De cada 100 cuántos mueren entonces? De cada 100 mueren 8. 8. Ese es el dato oficial. Pero estamos teniendo defunciones en las Todavía casas, más. estamos teniendo defunciones donde no llega el doctor a certificar. Exactamente. Bueno, llega y dice murió por un infarto miocardio. Bueno, él realiza la certificación y dice, bueno, para mí fue un infarto, que claro, como lo hemos venido diciendo, el COVID, dentro de todas las características, tiene la particularidad de que va afectando todo, no solo el sistema respiratorio, y la culminación pues es una insuficiencia respiratoria o puede llegar a un infarto agudo al miocardio. Entonces sí es una causa de defunción, pero secundaria. Entonces esa parte es la que pues nos está pegando muchísimo. La cantidad de inhumaciones es muy, muy grande, es algo nunca visto, no se dan abasto las funerarias, no se dan abasto el personal de panteones. Anteriormente nosotros como Secretaría de Salud expedimos los certificados de defunción, y quiere decir, bueno, yo voy a certificar a un difunto como médico particular, solicito el certificado para llenarlos y voy a certificar la defunción. Y nosotros tenemos una plataforma donde los ingresamos todas las defunciones que hay. Pues bueno, ya ahorita tampoco nos damos abasto con los certificados de defunción, estamos solicitando más de lo que veníamos solicitando normalmente. Entonces, y así nos podemos ir con los expendios de oxígeno, con los crematorios, con los hospitales. Todo lo que tiene que ver con el sector salud. Y entonces, estos números que nosotros presentamos, pues es la realidad, o sea, son los números fríos, son los números crudos, esto es lo que nosotros vivimos día con día. Se hablaba al inicio de la pandemia, cuídense, quédense en casa. Prácticamente, como siempre lo mencionaban, sí nos vamos a infectar probablemente todos o un gran porcentaje de la población. Lo que no queríamos o lo que no queremos es que si nos infectemos todos al mismo tiempo y que no tengamos la capacidad de realizar o de atención, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento. Dime una cosa, ¿por qué de pronto la gente a lo mejor se desespera y se entiende? Pero ¿por qué la gente de repente dice, deberían de activar más camas? ¿Por qué no aumentan las camas en los hospitales? ¿Por qué no lo hacen? Alguien decía, deberían de hacer el Hospital General un hospital COVID. Ok. Hay que recordar que el sistema de salud es eso, ¿no? Es un sistema. Tenemos varios niveles de atención. Desde el primer nivel, como lo es el hospitalito, vemos las enfermedades o causas básicas. El segundo nivel, como lo es nuestro Hospital General, que ya tiene algunas especialidades. Y de ahí se desprenden los terceros niveles, el Hospital General de León, el de alta especialidad. Entonces, este es un sistema donde vamos viendo y vamos priorizando los pacientes. ¿Qué sucede si nosotros o aquí el Hospital General incrementara al 100% sus camas COVID? La gente hablábamos de un colapso en el sistema de salud. Entonces, supongamos que el Hospital General mueve el 100% su hospital y dice, lo voy a hacer un hospital COVID. 100% de las camas son COVID. ¿A dónde se van a ir todas nuestras embarazadas a tener sus bebés? ¿Dónde van a referir a los pacientes diabéticos descontrolados que lo dé el internista? Si te da o te salen piedras en la vesícula, te da una apendicitis, ¿a dónde te vamos a mandar a que te operen? Sufres una caída, te fracturas un hueso, ¿a dónde te van a operar? Ese es un colapso en el sistema de salud. No quiere decir que nada más debemos tener la solvencia de atender al COVID. Debemos tener la solvencia de atender a los pacientes COVID sin dejar de lado las otras enfermedades, porque las otras enfermedades siguen estando ahí. Sigue habiendo fracturados, heridos, diabéticos descompensados, hipertensos descompensados, las mujeres siguen estando embarazadas, hay que atender sus partos. Entonces, esa es la importancia, no es aumentar o incrementar el número de camas. Si yo incrementara el número de camas, pero con el mismo número de médicos y el mismo número de enfermeras, tampoco doy los cuidados que debo dar. Así es. Efectivamente es por eso que no se puede realizar tan fácil. Hay hospitales que sí se han reconvertido y que son hospitales COVID y así los llaman, pero porque se tiene la capacidad de lo que ellos veían de otras especialidades, derivarlo a otra red de servicios. Aquí tenemos una red, que es la red Pénjamo, que ve el Hospital General, ve varios municipios, lo que es Pénjamo, junto con Santana, que también tenemos un CES allá, ve Cuerámaro, Guanímaro, Abasolo
y lo propio de Pénjamo. Sí. Entonces el hospital de Abasolo, que tenemos un hospital comunitario ahí, con 2 especialidades básicas, como es ginecología y pediatría, pues él sí se transformó 100% COVID, pero las embarazadas pues las difieren a Pénjamo, Okay. Los niños los difieren a Pénjamo, entonces se tiene la capacidad por red Sí. de brindar la atención sin dejar de largo las otras enfermedades como te mencionaba, y pues bueno, él tuvo la capacidad de ser ese 100% COVID. Y a pesar de que se hizo 100% COVID, está lleno, está saturado. Sí, está saturado. Entonces, y así nos podemos ir por municipios y prácticamente en todos los municipios están saturados. están sí. saturados. Seguimos con la gráfica, Miguel. Seguimos con las grafiquitas. Bueno, este es el trabajo que hemos realizado aquí en el CESA. Ajá. Esta es la cantidad de muestras que hemos tomado. Si te fijas, el mayor porcentaje es en mujeres. Sí. Es un 60% de muestras que hemos tomado a mujeres y un 40% a hombres. Esto quiere decir, cuando empezó esto, mucha gente no lo creía. No lo Y creía. lo seguimos viendo y todavía hay Todavía gente que hay gente dice, que no lo cree. no existe, es un truco del gobierno. Hay que recordar que las mujeres pues, son más dedicadas, son más sensatas, y cuando empezó esto, pues a pesar de que estaba la incertidumbre, ¿será cierto o no será cierto? Ellas sí se cuidaban, se preocupan, y ellas sí acudían a tomar Sí. la muestra. Los hombres no tanto, dicen, no, yo me voy a trabajar, a mí no Sí. me pasa nada. Pero ya el porcentaje no es muy diferente, Sí. es solamente el 20% de diferencia. Quiere decir que ya la ciudadanía ya está preocupándose y ahora sí, tanto mujeres como hombres están acudiendo a realizarse una muestra. Sí. Entonces, al principio sí era muy predominante la atención a mujeres, pero ahorita ya los porcentajes pues van así, mira, Van. 60 y 40%. ¿Y los resultados de los Los mismos? resultados, o bueno, la positividad está en la siguiente gráfica. La positividad de muestras, aquí está, del total de muestras de las 1.708 que hemos realizado en el interior del CESA, han resultado positivas 733 y negativas 932. El incremento se ha dado en estos últimos meses. Al principio tomábamos muestras y por ponerte un ejemplo, de 10 muestras me salían 2 positivas cuando esto empezaba, y pues nuestra gráfica estaba más cargada hacia las negativas, ¿no? Sí, claro. Pero cuando esto empieza a incrementar, y ahorita como lo estamos viviendo, yo tengo una positividad en el CESA del 70, casi el 80%. Es decir, Quiere decir, de 10 muestras que yo tomo, 8 me salen positivas. positivas. Y ese es el incremento que estamos viendo. Antes, tú Va recordarás, creciendo, estaba sí. así y era una rebanadita de pastel. Ahora ya Sí. casi vamos a la mitad. Ajá. Y tengo pendientes de resultado de TVA 35. ¿Y qué dicen los rechazadas? Porque Las rechazadas, muchas veces o la toma de muestra no estuvo bien realizada, no se tomó lo que se busca con el hisopo, o muchas veces los datos personales no son los correctos. No concuerdan. Nosotros hay una plataforma donde ingresamos todo, y esa plataforma solicita de cajón la CURP. Entonces muchas veces hay CURPs que todavía en el registro, bueno, la gente No están hizo su bien. registro desde niños y les ponen XX en algunos rubros que todavía no tienen, Ok. y no tuvieron la precaución de cambiarla. Entonces, Es un asunto más administrativo. Exactamente. Más ok. Exactamente. La siguiente, por favor. La siguiente gráfica. Esta me llama mucho la atención. Esta es la distribución de positividad por edad. ¿Los que son positivos? Los que son positivos los Sí. metemos en qué grupo etario están. Ajá. Esta parte y esta gráfica sí es de llamar la atención y es muy importante porque aquí observamos todos los grupos etarios, y si te fijas, ¿cuál es el mayor número de casos positivos? Pues está en el rubro de edad de los 25 a los 34, años. Seguido del de los 45 a 59. Sí. Y abajito de ese está el de los 35 a 44 años. Es decir, el mayor número de contagiados está entre los 25 y los 59. Y los 59 años. ¿Qué interpretamos en esta gráfica? Bueno, ese grupo etario, pues es el grupo productivo. Sí. Son los que salen a trabajar, son los que no pueden detener ese ritmo que llevaban, porque son los que llevan el sustento a su casa, tienen que salir a trabajar. Pero ojo, también son los que te encuentras en las fiestas, Sí, también. en los eventos sociales, en la pequeña reunión con los amigos para Sí. echarnos una cervecita. Esos son los grupos de edad. Sí. La edad de los mayores de 60 años, pues nos habíamos mantenido bajito, pero ahorita ya tenemos 82 casos positivos. ¿Qué es lo que sucede? Que el grupo joven son los que salen, son los que representan la movilidad y son los que se están contagiando. Sí. Pero el grupo de los mayores de edad o el grupo de la tercera edad son los que se mueren. Tenemos un ándale. mayor número de defunciones en adultos mayores
que en personas jóvenes. No quiere decir que no tengamos casos de gente joven que la libran bien y que les va muy bien, ¿no? También tenemos casos de pacientes jóvenes, deportistas que no fuman, sin ninguna comorbilidad y que su cuerpo no reacciona de la manera satisfactoria, y pues también tenemos defunciones en todos los grupos etarios. Nosotros aquí en el municipio solamente tuvimos un caso positivo en un menor de 1 año, que llamó mucho la atención, era un niñito de 5 meses. Estuvimos muy de cerca vigilando y afortunadamente el bebé transcurrió sin ningún contratiempo, y pues bueno, él es una de esas historias buenas que sí hay que contar. Pero bueno, ya ahorita estamos teniendo muchas defunciones. Ya empieza los compañeros conocidos, los vecinos, los familiares. Sí. Y es cuando ya la población se alarma más. Sí. Pero, pues bueno, esa gráfica que acabamos de presentar, ese es el grupo más, no lo puedo decir vulnerable, pero sí es el que más está contagiando, precisamente por esa dinámica de vida que tiene. Interesantísimo. ¿La siguiente? La siguiente gráfica, por favor. Y pues bueno, aquí está la positividad por sexo. Obviamente, al tener mayor cantidad de muestras tomadas a mujeres, pues también la positividad es más. Son 422 mujeres por 311 hombres. Más o menos el porcentaje va prácticamente igual, porque pues tenemos menos muestras en hombres que en mujeres. Que en mujeres, correcto. La que sigue, por favor. Y pues bueno, esta es la gráfica de la positividad por unidades de atención. Aquí se fija, pues bueno, el CESA Pénjamo, tomamos la mayor cantidad de pruebas, por eso también tenemos la mayor cantidad de positivos nosotros. CESA Santana, pues ellos ven una región un poquito más pequeña de Pénjamo, y por eso también les toman un poquito menos de pruebas, porque toman hacia aquel lado del municipio. Y el Hospital General aquí es de llamar la atención. La gente pudiera decir, ¿por qué el Hospital General, que está saturado, que está lleno, tiene menos cantidad? El Hospital General es una unidad de hospitalización, de especialización. Entonces ellos toman muestra solamente a los pacientes que llegan ya complicados y que van a ingresar o que los van a hospitalizar. Normalmente nosotros, como primer nivel, detectamos las enfermedades, entonces nosotros acaparamos prácticamente a toda la población. Nosotros tomamos la prueba. Si ese paciente resulta con una prueba positiva y se empieza a complicar, pues el Hospital General es quien lo hospitaliza, pero ya no les toma muestra porque ya son positivos. Es diferente a que un paciente se empieza a sentir mal, ya empieza con dificultad respiratoria, inmediatamente se va al Hospital General, lo ingresan, le preguntan si tiene una prueba y dicen, no sé, nomás me falta el aire. Lo hospitalizan y en ese momento ellos realizan una prueba. Por eso tienen menos cantidad de pruebas. ¿Y las otras instituciones, como lo son el IMSS o el ISSSTE, aquí en nuestro municipio no realizan pruebas. Tienen una dinámica, por ejemplo, el IMSS es un poco diferente. El IMSS capta aquí a sus pacientes y ellos los refieren a Irapuato. Ellos tienen que trasladarse a Irapuato, llegan a la unidad de ahí de Irapuato. Si son candidatos a muestra, le toman la muestra, pero ellos la mandan hasta México a analizar. Entonces el retraso en el resultado, pues es prácticamente en la recuperación del paciente, ¿no? Y el ISSSTE, de igual manera, si son candidatos a muestra, los refieren a Irapuato, que es la sede de ellos, el hospital más grande. Ahí les realizan la prueba y ahí esa sí se analiza aquí en el estado y les dan el resultado prácticamente al mismo tiempo que nosotros. Pero, pues bueno, el riesgo tan solo del traslado de aquí a Irapuato, llegar a Irapuato, localizar el centro hospitalario y el tiempo que tardan en la estancia ahí, esa es lo complicado de eso. Y por eso en esa gráfica las otras instituciones pues aparecen prácticamente sin muestras. Ok, dice un mensajito Lucía Ley, dice, hola, buenas noches, muy clara la información, y pregunta, ¿sí están realizando las pruebas? Sí estamos realizando pruebas. Lamentablemente, de un tiempo para acá, la demanda ha sido mucha y la cantidad de muestras que nos mandan al municipio no es la suficiente. Hubo un tiempo en que teníamos la suficiencia para el 100% de los pacientes que llegaban a solicitar la atención, se les realizaba una prueba. Debido al incremento tanto en contagios como en personas ya que sí solicitan la atención, esas muestras que nos envían pues son prácticamente insuficientes. ¿Qué hacemos al interior de nuestra unidad? Tenemos un triage respiratorio, que es un lugar
donde solamente pasamos a los pacientes respiratorios para evitar el contagio con los demás pacientes que siguen acudiendo, porque siguen acudiendo a su control diabéticos, hipertensos, embarazadas. Entonces, prácticamente los dejamos aislados, ellos tienen una entrada y tienen un módulo cerca de la puerta para nada más entrar, revisión y se retiran. Sí. Ahí el médico encargado de esto realiza la valoración y si son candidatos a prueba y tenemos en ese momento, se les toma la prueba y se les emiten las recomendaciones. Sí. Si son candidatos a prueba pero no tenemos en ese momento, pues se anotan prácticamente en una lista de espera donde el día siguiente o en 2 días a más tardar se les podrá realizar la prueba, efectivamente. Correcto. Pues muy completa la información, ¿no, Miguel? Bueno, pues muchas gracias, Chiro. Como te dije, estos son los números, y esto de cierta manera se busca no alarmar, pero sí concientizar a la población, concientizar que esto sigue incrementándose. No es cierto como salen a veces en las noticias nacionales que dicen que esto ya está controlado, que logramos disminuir. No es cierto. Aquí están los números. Cada vez tenemos más contagios y como te decía hace un momento, ahora ya está saliendo la gente conocida, el familiar, el vecino, el amigo, y es cuando más nos alarmamos y ahora sí buscamos la atención. Otra cosa, mientras la movilidad no se detenga, es difícil cortar la cadena de transmisión. Okay. Entonces, muchas veces conmigo se acercan ahí en el interior del hospital, va la gente a valoración, les dicen necesitas prueba, pero no tenemos. Mucha gente se ha llegado a molestar, han hablado incluso conmigo ahí al interior del hospital y me dicen, oye, pues yo necesito la prueba, pero pues no hay. A veces la prueba es para decirte, ¿sabes qué? Sí, eres positivo, y la gente necesita a veces esa prueba para decir, bueno, entonces me encierro, me voy y me encierro porque ya me dijeron que soy positivo. Hay unos síntomas muy específicos de la enfermedad, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Prácticamente la gente que los está presentando, a veces ya ni necesitamos una prueba. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Pues tienes un 99% de probabilidades de ser positivo. Aíslate, no tengas contacto con tus familiares, resguárdate 14 días. Pero como no tienen una prueba positiva, dicen, pues no, probablemente sea otra cosa, sea la gripa y todo. Y te los encuentras en la calle, te los encuentras en otro lado. Este es un llamado a la gente, si tenemos síntomas, si somos sospechosos, a pesar de que a veces no tenemos la solvencia de tomar una prueba, pero sí emitimos las recomendaciones, hay que seguir las recomendaciones, hay que aislarnos durante 14 días, sé que es pesado, que es difícil, tú ya lo viviste, sí, claro, pero sí es necesario, y esa es la única manera de cortar la cadena de transmisión, de contener esta enfermedad, porque de seguir así, la verdad es que esto pinta muy feo y es otro año total que vamos prácticamente a sufrirlo. Nos pregunta Jesús Arias, dice, entonces los que estamos afiliados al IMSS o ISSSTE, ¿sí nos toman la prueba en caso de necesitarla? Han acudido con nosotros y en algún momento tuvimos la capacidad de poder a lo mejor hacerla, ¿no? Obviamente con autorización de nuestras autoridades jurisdiccionales. Ahorita es mucho el incremento. Nosotros como sector salud vemos a toda la población que no son derechohabientes. Los que son derechohabientes, a mí la verdad sí se me hace feo porque tengo muchos conocidos que tienen ISSSTE, muchos conocidos que tienen IMSS, y que a veces se acercan a un servidor y dicen, pues ahí échame la mano o algo. Prácticamente empezando este año, con los nuevos recortes, con los nuevos presupuestos que nos brindan, pues a veces no es posible la toma, y no es porque no queramos o que queramos ponernos en riesgo. Sin embargo, la línea es muy marcada. Si tienes una derechohabiencia, se supone que tienes un patrón que está pagando una cuota porque tú recibas una atención médica. Sí. Y el recurso para esas otras instituciones también está y también lo tienen. Entonces, si yo me gasto un recurso en un paciente afiliado al IMSS, yo le estoy quitando la oportunidad a un paciente que no tiene ninguna seguridad social. Entonces, sí hay Lo más recomendable es que acudan a su centro de trabajo. Otra cosa, a veces acuden con nosotros perteneciendo al IMSS y después es complicado sacar la incapacidad. Okay. Nosotros no generamos incapacidades, los revisamos y todo, pero si él está afiliado al IMSS, pues tendría que sacar la incapacidad en su unidad de atención. Y es ahí donde a veces tienen... Que hay un conflicto. Exactamente. Perfecto. Pues es todo, Miguel.
Te agradecemos muchísimo tu plática el día de hoy, muy completa. La gente creo que sí está contenta en ese sentido. Y te agradecemos mucho tu visita el día de hoy. Esperemos pronto volvernos a ver por acá. Claro que sí, sí, estamos a la orden y igual reiterar que nosotros ahí en el centro de salud pues estamos a la orden de toda la población. Seguimos atendiéndolos, que se sigan cuidando, seguir manejando nuestras medidas de prevención, la sana distancia, el quédate en casa, si no es necesario no salir o salir de a una persona, el uso de cubrebocas muy importante, todavía hay por ahí que nos encontramos en el centro sin cubrebocas o en el cubrebocas no con el uso adecuado. Entonces sí es una parte muy importante y pues bueno, el lavado de manos y el uso de alcohol gel, esa parte no hay que olvidarla, hay que seguirla realizando para que pronto todos juntos podamos lograr disminuir la cadena de contagio y pues regresar a lo que veníamos o estábamos acostumbrados, ¿no? Una vida sociable y cómoda. Sí, sí vamos a llegar a eso, Miguel. O ya para siempre, como dijo alguna vez Gatell, nunca vamos a regresar a hacer la vida igual o normal. Lo que pasa es que la enfermedad llega y ahora dicen, bueno, ya se hizo endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que ya vamos a vivir con el virus, como con otros virus. Como sucedió con la influenza, como sucedió con el virus de la varicela, como muchos virus. Sí vamos a vivir con el virus. Pero, ahora ya con la esperanza de tener unas vacunas, las formas graves son las que se van a contener. ¿Qué quiere decir? Que me puede dar coronavirus, pero una forma leve, porque ya voy a estar vacunado, que no por esté decirlo tan así. en riesgo, que no esté en riesgo. Que no sea tan fuerte. letal, exactamente. Correcto, te agradezco muchísimo entonces, Miguel. Muchísimas gracias a ti, Chiro, y pues estamos a la orden. Seguimos en contacto, gracias por vernos y gracias por compartir esta transmisión. Y ya lo sabes, estamos aquí en Pénjamo TV a través de estos programas que son de verdad de interés para todos ustedes. Comparta y comente este tipo de programas para que más gente lo pueda ver. Gracias a Miguel por su participación el día de hoy. Gracias a usted por estarnos viendo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias a todos.